Hola, soy Xiomara García, soy pediatra intensivista con especialización en cuidados intensivos cardiovasculares. Hoy vamos a revisar el cuidado posoperatorio del paciente cardíaco, pero primero me gustaría darle las gracias a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por darme estos minutos para compartir con ustedes y mandarle un fuerte abrazo a la doctora Tamara Salmo. Un recuento de mi vida profesional lo resumiría así. Me gradué en la Universidad Central de Venezuela, de la cual sigo muy orgullosa de ser una de sus graduadas. Me interné en el Hospital Universitario de Caracas, hice pediatría y terapia intensiva en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Recibí mi diploma en la magnífica Aula Magna. Me fui de Venezuela hace muchos años en busca de mayor especialización en cuidados intensivos pediátricos, específicamente en el área cardíaca. Pasé 9 a 10 años en Texas Children's Hospital, donde hice terapia intensiva, pediatría general y cuidados posoperatorios cardiovasculares. Luego me vine aquí a Little Rock, donde todavía vivo en Arkansas y en donde trabajo en la área de cuidados intensivos pediátricos generales, cardiovasculares y con pacientes que reciben trasplantes cardíacos. El diagnóstico prenatal de la enfermedad cardíaca congénita es muy importante porque reduce el riesgo de mortalidad durante el periodo neonatal. Garantiza el transporte de un hospital a otro hospital por un equipo especializado a un hospital especializado. También permite el uso temprano de prostaglandina, el uso de oxígeno al nivel adecuado dependiendo del defecto cardíaco, el uso de ventilación mecánica, líneas umbilicales y fluidos de resucitación. El manejo óptimo intraoperatorio y posoperatorio depende en el diagnóstico prenatal. Y es por esto que cada semana en nuestro hospital discutimos los embarazos de alto riesgo que tienen defectos cardíacos severos que deben ser transferidos a nuestro hospital y que también tienen otros defectos genéticos que pueden requerir de otro tipo de manejo neonatal. El diagnóstico prenatal es esencial porque 1 de cada 4 recién nacidos nacen con defecto cardíaco severo que necesitará operación u otro procedimiento en el primer año de vida. Por lo general, estos defectos cardíacos causan bajos niveles de oxígeno y podrían identificarse con oximetría al menos 24 horas después del nacimiento. Sin un diagnóstico prenatal, por supuesto que el examen físico nos da muchos puntos y la oximetría nos ayudaría a aumentar la detección de complejos defectos cardíacos como lo son el tronco arterioso, la transposición de grandes arterias, el drenaje venoso pulmonar anómalo. Cuando el diagnóstico es hecho en el periodo postnatal, la morbilidad y mortalidad es muy elevada. Estos pacientes se presentan en la sala de emergencia o en la oficina del pediatra con falla multiorgánica, con shock cardiogénico, coagulopatía, acidosis metabólica severa, hipoxemia requiriendo intubación, falla renal, daño cerebral. Algunos se presentan con convulsiones e inclusive la muerte. Aquellos que sobreviven van a tener un retraso de la cirugía debido a la falla multiorgánica. La utilización de un equipo multidisciplinario es fundamental. Debe existir discusión con cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, intensivistas cardíacos, intervencionistas cardíacos, cardiólogos, neonatólogos y radiólogos. Debe haber una evaluación de todos los métodos diagnósticos, incluyendo ecocardiograma, tomografía, resonancia magnética, y si no hay un completo entendimiento del defecto cardíaco, la realización del cateterismo cardíaco es indicada. En ocasiones se hace en forma diagnóstica para evaluar anatomía y hemodinamia, y en otra ocasión es terapéutica para la utilización de stents, como se pueden poner en el ducto arterioso, o para la utilización de balones que van a dilatar las válvulas pulmonares o la válvula aórtica. La decisión de hacer una cirugía correctiva
paliativa o no intervención debido a problemas genéticos o anatómicos se hace basado en esta discusión con el equipo multidisciplinario. La evaluación para el trasplante se hace cuando se piensa que no hay ningún otro procedimiento o cirugía que pueda este paciente recibir para poder sobrevivir a esta condición. La cirugía planificada es vital y esta discusión semanal de los pacientes que van a ser operados nos permite una vez más revisar los pacientes cuando vienen del área ambulatoria. Pueden ser admitidos al hospital el mismo día de la cirugía, pueden provenir de la unidad de cuidados intensivos cardíacos o de la unidad intensiva neonatal o general. Se hace un reporte detallado del paciente al equipo anestésico para que de esta manera conozca las condiciones previas del paciente antes de la cirugía. Se repite el eco en la sala operatoria antes y después de la cirugía y la cirugía, como ya ha sido planificada, se hará como se dijo, si iba a ser paliativa, curativa o si va a tener diferentes pasos. El equipo de soporte extracorporal se informa cuando en realidad pensamos que estos pacientes son muy complicados y que pudiéramos tener problemas para separarnos de la máquina de bypass cardiopulmonar. Una vez que se ha terminado la cirugía, el transporte de la sala operatoria a la unidad cardíaca intensiva implica el cambio de un ambiente estable del área operatoria a un proceso dinámico que debe incluir monitoreo continuo de todos los parámetros. El paciente es transportado con múltiples líneas venosas y arteriales, tubos torácicos, drenaje urinario y oximetría. La observación detallada debe hacerse para evitar que este paciente se ponga hipotérmico, para que no haya descompensación cardiovascular o respiratoria. Y en el caso de pacientes que tienen un ventrículo único o que tienen hipertensión pulmonar, es vital evitar hiperventilación o hipoventilación que puede resultar en graves complicaciones. Una vez que el paciente está en la unidad, el anestesiólogo va a dar un reporte detallado de lo que ocurrió en la sala operatoria. Nos va a dar una idea de la vía aérea, si la intubación fue dificultosa, si hubo problemas de oxigenación o ventilación, del manejo anestésico, si usó relajantes musculares, antipiréticos, infusiones continuas para sedación y el control del dolor. La presión arterial, la presión venosa central y la espectroscopía infrarroja que este paciente tuvo en la sala operatoria es importante para nosotros para poder tratar de continuarla y evitar de esa manera falla orgánica. La presencia de arritmias en el área operatoria, si necesitó medicamentos, si necesitó cardioversión, si hubo uso de marcapaso temporal, si el paciente está viniendo a la unidad con inotrópicos, cronotrópicos o lucitrópicos. En nuestra unidad generalmente vienen con lucitrópicos con milrinón y con una baja dosis de epinefrina. Es importante saber si el paciente fue expuesto a sangre, qué tipo de productos sanguíneos fueron utilizados, si el paciente tuvo una buena cantidad de orina durante el bypass y después del bypass, si ha tenido altos niveles de glucosa, si ha requerido insulina, si su ácido láctico está elevado, si sus electrolitos se han mantenido normales o si han requerido múltiples reposiciones de electrolitos. También si el antibiótico que fue recibido, ¿cuándo fue la última dosis? Para de esa manera continuar antibióticos por las próximas 48 horas. El cirujano también debe dar un reporte detallado del tipo de cirugía, complicación intraoperatoria, tiempo de hipotermia, arresto cardíaco y el tiempo total en bypass. También nos da un reporte del ecocardiograma postoperatorio con detalles de defectos residuales y de insuficiencia o estenosis de las válvulas. El paciente en ocasiones viene con el tórax abierto o cerrado, dependiendo si hay algún pensamiento de que pudiera haber descompensación o si el tiempo en bypass fue muy prolongado y el cierre del tórax podría comprometer la hemodinamia del paciente. El cuidado postoperatorio. Por supuesto, el examen físico provee información esencial para el tratamiento de este paciente.
Debemos anticipar eventos potencialmente deleterios, intervenir en forma anticipatoria en vez de reacción a las complicaciones, prevenir el bajo gasto cardíaco para evitar daño en órganos y continuar con un monitoreo invasivo y laboratorio frecuente. El monitoreo postoperatorio incluye electrocardiograma continuo, presión arterial invasiva, monitoreo de presión venosa central, espectroscopía infrarroja, oximetría continua, CO2, mecánica pulmonar, catéter urinario, tubo de drenaje torácico, laboratorios que incluyen hematología, coagulación, glucosa, electrolitos, gases arteriales y ácido láctico. La radiografía de tórax y el electrocardiograma se realiza inmediatamente cuando el paciente llega a la unidad. Las complicaciones postoperatorias pueden ser inmediatas o mediatas. Las complicaciones inmediatas, generalmente la presencia de neumotórax o hemotórax, es esperado cada vez que hacemos un procedimiento intratorácico y por eso que estos pacientes vienen con sus tubos torácicos. El sangramiento excesivo, si estos pacientes tienen una cantidad elevada de drenaje del tubo de tórax, si es sanguinolento, pues nos hace pensar que este paciente puede necesitar productos de coagulación, productos sanguíneos o la reintervención quirúrgica si no responde al tratamiento médico. La presencia del derrame pleural generalmente ocurre en los primeros días y responde a diuréticos. La presencia de una fístula broncopleural cuando hay un burbujeo continuo en el tubo de tórax. La presencia de arritmias y bloqueo cardíaco, convulsiones, especialmente en el periodo neonatal, la presencia de falla renal con desequilibrio electrolítico, acidosis y sobrecarga de líquidos y edema. Fiebre es siempre un factor que debe hacernos pensar en infección versus respuesta inflamatoria al bypass, y el dolor es otra complicación postoperatoria inmediata. Dentro de las complicaciones postoperatorias, la cianosis postoperatoria es algo que debemos evaluar inmediatamente. Debemos descartar si este paciente tiene una enfermedad pulmonar o si existe una lesión residual, como un shunt de derecha a izquierda, o si existe algún tipo de estenosis o obstrucción al flujo de sangre, o si existe resistencia pulmonar vascular elevada. La presencia de malformaciones arteriovenosas o fístula venovenosa es una causa de cianosis postoperatoria también. Más tarde, en las complicaciones, aproximadamente 1 o 2 semanas después de la cirugía, se puede presentar el síndrome postcardiotomía, que se produce cada vez que entramos en el saco pericárdico y que se presenta como un cambio en el rayos X con cardiomegalia, taquicardia, puede haber hipotensión si hay taponamiento cardíaco, el eco demuestra un derrame pericárdico y en muchas ocasiones requiere drenaje con tubo torácico y el uso de antiinflamatorios, y si no responden antiinflamatorios generales pueden necesitar colchicina o también esteroides. La complicación con quilotórax se produce en la primera semana de la operación cuando empezamos a alimentar al paciente, es la presencia de quilo en la cavidad pleural o en la cavidad pericárdica. El tratamiento es el uso de dietas bajas en grasas. En ocasiones hace falta parar la alimentación y poner estos pacientes en alimentación parenteral y en muchas ocasiones se requiere de algunos tubos de drenaje y en ocasiones de medicinas como octreotide que ayuda a la disminución de la formación de quilo. La parálisis diafragmática ocurre cuando se hacen operaciones complejas en las cuales se puede haber daño al nervio frénico. Estos pacientes pueden presentarse con dificultad de ventilación y dificultad para extubarlos. Puede en la radiografía verse una asimetría de los diafragmas y el diagnóstico se hace con fluoroscopia o ultrasonido. El tratamiento generalmente es observación, pero en los niños pequeños puede requerir cirugía en la cual se hace una aplicación del diafragma.
La parálisis de cuerdas vocales es otra complicación que vemos especialmente cuando se hace reparación del arco aórtico o de la coartación de la aorta. Es por afectación del nervio laríngeo recurrente, y en este caso estos pacientes se presentan con dificultad respiratoria cuando los extubamos, estridor, y en algunas ocasiones cuando hay parálisis de las dos cuerdas vocales, estos pacientes pueden necesitar hasta traqueostomía. La mayoría de las veces estos pacientes pueden tolerar un tiempo simplemente no alimentándolos por la boca, poniéndoles tubos nasogástricos o tubos gástricos para evitar la aspiración. Malnutrición es algo que vemos con frecuencia en estos pacientes porque los ponemos en ayunas por tiempo prolongado, porque los pacientes tienen infecciones o dificultades respiratorias que utilizan calorías para respirar, o también en aquellos pacientes que han tenido enterocolitis necrotizante, especialmente en los prematuros, en aquellos pacientes que tienen una presión diastólica baja, como los pacientes que tienen el tronco arterioso o los pacientes que tienen un ducto arterioso persistente, se pueden presentar con diarrea con sangre o con neumatosis intestinal, y estos pacientes requieren periodos prolongados de ayunas con alimentación parenteral. El síndrome de bajo gasto cardíaco es una complicación común que se presenta entre 6 a 12 horas después de la cirugía. Ocurre en aproximadamente 25% después del bypass. Los signos son baja presión arterial, taquicardia y oliguria. Puede producirse por lesiones residuales con repercusión hemodinámica, por falla del miocardio debido al tiempo en bypass, por isquemia miocárdica debido al bypass y con daño de reperfusión, y como una respuesta inflamatoria con aumento de la resistencia vascular sistémica, pulmonar, disfunción pulmonar y fuga capilar. La hipertensión pulmonar o la resistencia pulmonar vascular elevada es una complicación posoperatoria común. Se debe a elevación aguda de la poscarga del ventrículo derecho, resultando en falla cardíaca derecha y paro cardíaco. Los factores contribuyentes son la respuesta inflamatoria post-bypass, lesiones cardíacas que han tenido aumento de precarga, lesiones con obstrucción o restricción del flujo pulmonar, factores genéticos como el síndrome de Down o trisomía 21 y la hernia diafragmática. Las implicaciones posoperatorias de la hipertensión pulmonar son muy importantes porque el aumento de reactividad pulmonar vascular o vasoespasmo, que es también llamado crisis de hipertensión pulmonar, produce falla del ventrículo derecho, regurgitación de la válvula tricuspidia, bajo gasto cardíaco, isquemia miocárdica que puede resultar en la muerte. Formas de evitar la crisis de hipertensión pulmonar son evitando el dolor, acidosis, evitando cuando se va a aspirar el tubo endotraqueal que el paciente se agite, y para eso estos pacientes en ocasiones requieren mantenerse sedados y con relajantes musculares por cierto periodo de tiempo, y el uso de óxido nítrico inhalado pues disminuye el tono vascular pulmonar y la poscarga del ventrículo derecho. Arritmias es una complicación que ocurre entre 15 a 50% de los casos. Pueden ser benignas o pueden tener un gran compromiso hemodinámico. Puede ser taquicardia o bradicardia. Cuando es taquicardia puede ser supraventricular, reentrante o automática, o puede ser ventricular y puede ser, es poco frecuente después del postoperatorio, pero cuando ocurre tiene una gran afección hemodinámica y puede ser fibrilación ventricular, monomórfica o polimórfica o torsades de Points. La taquicardia supraventricular generalmente responde, dependiendo si es reentrante o automática, al control de la temperatura corporal, a evitar las catecolaminas, a evitar el dolor, a mantener un equilibrio ácido básico normal. La bradicardia puede ocurrir por lesión
o afectación del nodo sinusal y pueden haber diferentes tipos de bloqueo cardíaco que en ocasiones puede requerir un marcapaso permanente. Los riesgos a tener arritmias son mucho mayores en los pacientes que tienen menor edad, en aquellos pacientes que tenían un periodo prolongado de bypass, hipotermia y paro cardíaco, y como consecuencia de la arritmia se observa un aumento del tiempo en la terapia intensiva, aumento en la ventilación mecánica y puede disminuir la sobrevida de estos pacientes. Insuficiencia pulmonar. Hoy en día la extubación en el área operatoria ocurre más y más porque se ha notado que el extubar en el área operatoria implica una reducción en la sedación, una reducción en las infecciones nosocomiales y menos días en la unidad de terapia intensiva. Siempre debemos tomar en cuenta el riesgo de reintubación, porque cuando ocurre la reintubación, esto implica mayor tiempo en la unidad de terapia. Por eso los pacientes que tienen menor edad, los tiempos que tienen usando el bypass a mayor tiempo, mayor riesgo, y el uso de inotrópicos se han considerado factores de riesgo para reintubación. Cuando se extuban en la sala operatoria, puede ser al oxígeno nasal o puede ser a máscara no invasiva, en la cual se administra oxígeno al paciente. También estos pacientes pueden venir con ventilación mecánica y, como sabemos, la presión positiva afecta la hemodinamia, y en pacientes que tienen un flujo pulmonar pasivo, como los que tienen el postoperatorio del Glenn o de Fontan, ellos pueden tener un impacto negativo cuando vienen intubados. Estos pacientes se hace el mayor esfuerzo para extubarlo en el área operatoria y evitar problemas de hipoxemia en el área de cuidados intensivos. Siempre debemos recordar que existen interacciones cardiorrespiratorias. Lo que ocurre en el ventrículo derecho es diferente a lo que ocurre en el ventrículo izquierdo cuando estamos en presión positiva. Cuando el paciente está intubado, la presión positiva para el ventrículo derecho aumenta la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco del ventrículo derecho, y cualquier caso de hiperventilación o hipoventilación no va a ser bien tolerado para el ventrículo derecho. En el caso del ventrículo izquierdo, la presión positiva es benigna y ayuda al ventrículo izquierdo, porque reduce la poscarga. También es útil en pacientes que tienen falla cardíaca izquierda y disminuye el trabajo de respirar y el consumo de oxígeno. El soporte cardíaco que demos a un paciente debe siempre existir un balance fisiológico que involucre reducir la poscarga para los ventrículos, optimizar la contractilidad y proveer presión de perfusión apropiada. El uso de agentes inotrópicos y vasoactivos es importante, pero siempre debemos tener en cuenta que estos pacientes, si tienen falla cardíaca, aumentar la resistencia vascular sistémica va a ser más difícil para el ventrículo eyectar la sangre, pero al mismo tiempo, si no lo hacemos, la presión arterial no es suficiente y va a haber falla multiorgánica, incluyendo falla renal. El óxido nítrico inhalado es utilizado en pacientes que tienen falla cardíaca derecha, en pacientes que tienen resistencia vascular pulmonar elevada, y en general es benigna y muy positiva en el uso de estos pacientes, especialmente cuando tienen hipertensión pulmonar. Siempre debemos tener consideraciones especiales en pacientes que tienen shunt por el riesgo de que pueden tener trombosis, especialmente cuando se mantienen en ayunas para algún procedimiento y se deshidratan. Siempre debemos pensar que un paciente con un shunt, si está hipoxémico, es que el shunt se ha trombosado, y si esta es la causa debemos usar resucitación con fluidos, resucitación con heparina, y si no es por trombosis, este paciente debe ser llevado a la de cateterismo para poder identificar cuál es el problema. Sangramiento es otra complicación importante que debemos tomar en cuenta, y siempre debemos tratar de corregir los factores de coagulación antes de pensar de que estos pacientes
necesiten una segunda intervención quirúrgica. El uso del soporte con membrana de oxigenación extracorpórea es específicamente cuando existe falla cardíaca o respiratoria que es refractaria a tratamiento. Las indicaciones son basadas en el curso clínico y en la característica del paciente, de su prognosis y de su tipo de problema cardiovascular. No es curativa, es solo un soporte a que el paciente se recupere, si es posible, a que se realice otra cirugía si es necesaria, o si el paciente no tiene otra opción, para que sea evaluado por el equipo de trasplante, y si el paciente necesita un trasplante, en ocasiones transferimos a este paciente de la membrana extracorpórea a algún tipo de soporte ventricular electrónico hasta que este paciente recibe el corazón. También el soporte extracorporeal es indicado cuando la resucitación cardiopulmonar no responde a las medidas usuales. En conclusión, podemos decir que el diagnóstico prenatal es vital para el éxito intra y postoperatorio, que debe siempre implementarse un equipo multidisciplinario, que debe haber una cirugía planificada para poder decidir si es curativa o paliativa, que debe haber una comunicación estricta del equipo de anestesia, cirujano e intensivista, que debemos anticipar eventos potencialmente deleterios para evitar responder al problema antes que prevenirlo, y que el plan de acción para las complicaciones postoperatorias inmediatas o mediatas debe ser siempre en nuestra mente para prepararnos en un caso que esto ocurra. El éxito de hoy en día con todas estas enfermedades cardíacas congénitas que son tan complejas y que están hoy en día llegando a la edad adulta es porque hay mejores modalidades diagnósticas, mejores técnicas quirúrgicas y de anestesia, al soporte cardiopulmonar, al cuidado postoperatorio, y porque todavía tenemos un soporte extracorporeal cuando existe un shock refractario a resucitación, para darle un tiempo a este paciente a recuperarse o a recibir otro tipo de cirugía o procedimiento. Muchas gracias. Estoy lista para preguntas.